Bueno, buenas tardes, o mejor dicho, aún buenos días. Estamos transmitiendo ya en vivo y grabando, por cierto. Hace un rato era una transmisión de la previa, un calentamiento de los equipos, una configuración de los mismos para ver su funcionamiento. Así que estamos al momento ya transmitiendo en vivo, grabando para el programa de noticias y algo más. Y bueno, básicamente el día de hoy va a ser alguna revisión rápida de las noticias del mundo, locales también, de los periódicos de mayor relevancia y lo que encontremos de interés en su momento. Estuve revisando, como quizás ustedes pudieron haber notado, algunas noticias en el internet y para los que recién se conectan, bueno, estamos al aire ya e iniciamos. Quisiera asimismo hacer un posteo de la transmisión en la cuenta de Twitter en mi cuenta de Twitter para oficializar la transmisión, pues. Así que vamos a hacer eso. Busquémonos aquí. Acá estamos. Listo. Fue posteado en la cuenta de Edmundo Calero, de quienes habla, sobre la transmisión actual, para los que quieran seguirnos. Y bueno, verificaré esto. Y realmente está ya listo en el Twitter para los que nos quieran seguir, para nuestros seguidores y tengan acceso al link de la transmisión. Asimismo, lo pueden hacer en nuestra página, en el website oficial de noticiasyalgomás.com y, y en mi página también, en edmundocalero.com, también hay una transmisión en vivo. También la pueden seguir ahí o en la fanpage en Facebook de Noticias y Algo Más. También hay el link de la transmisión donde se puede seguir la misma y hacer comentarios, por supuesto. Así que bueno, el día de ayer estuvimos haciendo una transmisión, retomando estas transmisiones que se venían haciendo ya desde algún tiempo. Y bueno, ya la revisé, ya fue un poco editada porque hubo una pequeña participación de eh, eh, innecesaria de personas que no estaban planificadas en la transmisión. Pero bueno, de ahí se la transmitió a YouTube, se la subió a YouTube y fue posteada en la página, en la fanpage, en el canal y no sé dónde más creo que lo puse. Así que lo pueden ver ahí. En mi cuenta de Twitter, por supuesto, de noticias y algo más también. Así que pueden seguir ahí el video, la transmisión realizada el día de ayer, con los comentarios de manera general del tema infiltración de información, seguridad, caso Snowden, espionaje, etcétera. El día de hoy tenemos una revisión breve de las noticias, de los titulares más importantes, de lo que trasciende en el mundo y localmente a lo mejor también, o seguimos precisamente una noticia en particular, ya que abordar todos los temas implicaría mucho tiempo y, y a veces es lo que menos se tiene. Así que, bueno, no sé qué les parezca nuestra configuración del día de hoy, un poco diferente a las anteriores, y, pero básicamente en el mismo lugar donde yo trabajo en esta actividad, realizo este hobby, estas transmisiones, asimismo preparo el podcast,
los temas y las grabaciones, ya sea aquí o en el estudio. Bueno, revisando el internet, como les dije hace un rato, encontré una noticia bastante interesante relacionada al tema caso Snowden. Y por cierto, la podemos revisar, la estoy revisando en este momento, la encontré en el periódico La Tercera, de periódico chileno, que yo suelo leer bastante y postear alguna información, me parece muy bueno. Y encontré un tema muy interesante relacionado al caso Snowden, así que le voy a dar lectura y postearlo así mismo en la cuenta de Twitter para que ustedes puedan hacer el link a la noticia y leerla y confirmarla. Así que dice, ex espía rusa Anna Chapman propone matrimonio a Edward Snowden. Imagínense, ¿qué les parece? Así que la fama de este ex analista, ex trabajador de la NSA, ya trasciende no solamente la parte política, la parte de seguridad, la parte diplomática, sino también influye en los corazoncitos de ciertas personas que ya inclusive le han propuesto o le están proponiendo vía Twitter matrimonio. ¿Qué les parece? Así que voy a dar lectura de lo que dice aquí. Ex espía rusa Anna Chapman propone matrimonio a Edward Snowden. Dice, a través de una publicación de su cuenta Twitter, Chapman preguntó al ex contratista de la agencia de seguridad estadounidense si quiere casar con ella. Simpática, por cierto. Yo recientemente la veo. Dice, la ex espía rusa en Estados Unidos, Anna Chapman, le propuso matrimonio vía Twitter a Edward Snowden, ex contratista de la NSA. Ahí está el Twitter. Dice, Snowden, will you marry me? Así que me pareció bastante interesante mencionarlo en esta transmisión como primera noticia de esta grabación. Y, y bueno, dice, hay algo de antecedentes aquí, ¿no? Que dice, Chapman fue expulsada de Estados Unidos ese año en un intercambio digno de la Guerra Fría, junto con 9 colegas de Moscú, a cambio de agentes de Estados Unidos. Según publicó la prensa británica, Anna Chapman se mudó a Londres en el 2012, cuando se casó con Alex Chapman tras un romance de 5 meses y tuvo varios empleos, entre ellos uno en el banco de Barclays. ¿Qué les parece? Bueno, dice, según publicó la prensa británica, Anna Chapman se mudó a Londres cuando se casó. Bueno, eso ya lo leí. Ay, ups. Bueno, dice, después creó su propia agencia inmobiliaria por internet y regresó a Rusia en 2006, tras el fracaso de su matrimonio. Lamentable. Un año después se mudó, se habría mudado a Estados Unidos, donde también montó una agencia de venta de propiedades a través de la red. Fama, dice. La espía rusa acaparó la atención al regresar a su país luego que apareciera semidesnuda y caracterizada al más puro estilo James Bond en la web rusa de la revista Maxim. ¿Conoce esa revista? Que presentó así una portada de su revista en el 2010. Así que hay que buscar la portada de la revista Maxim del 2010 para verla a esta ex espía rusa, Anna Chapman.
Las glamurosas fotografías de la espía subió a su perfil de Facebook causaron tal furor que incluso la mayor productora pornográfica del mundo le ofreció participar en una de sus películas. ¿Qué les parece? Bueno, como les dije, lo voy a postear en la cuenta de Twitter de Noticias y algo más. Para bajar un poco la tensión del tema de caso Snowden, que ha originado fricciones entre la comunidad europea y América del Sur, según lo que se lee en las noticias, por el inconveniente de ayer que tuvo el presidente Evo Morales al tratar de cruzar o usar el espacio aéreo de ciertos países como Francia, España y Portugal, terminando haciendo una parada en Austria, según dicen, para técnica. No sé si habrá sido de revisión, de control, se dice algunas cosas, habría que saber. Inclusive eso ha generado que el día de hoy, me parece, se reúna la UNASUR, se haya convocado una reunión extraordinaria para revisar este tema que ha afectado a consideración de muchos y creo que de todos este, este tema, ¿no? Bueno, listo. Ya está posteada en la cuenta de Noticias y algo más. Y se lo puede verificar. Ahí está. Para que puedan seguir el link y seguir la noticia. Bueno, eso es como tema inicial de esta transmisión, que la verdad me causó gracia realmente por el hecho de que le propusieran matrimonio. Bueno, no todos los días una mujer le pone matrimonio a un hombre. ¿Será que también está cambiando ya esas costumbres de que el hombre normalmente propone y la mujer acepta? ¿Será que estas nuevas tendencias, estos nuevos pensamientos, actitudes eh, del hombre y de la mujer, de su reposicionamiento o de ganar espacios que merecidamente se los tiene, ahora implique también que ellas tomen den el primer paso inclusive en proponerle matrimonio a la persona que consideran escogida, de la persona que quieren, aman, o en este caso realmente a la ex espía rusa Chapman, no sé qué tipo de relación afectiva pudo haber existido, pero ahí está. Habría que ahondar en la noticia para saber de qué se trata o si simplemente es una broma. Bueno, entonces continuemos con lo que le iba a decir y veamos qué tenemos en los titulares
del día de hoy. Veamos. En el periódico El Comercio, como titular principal, sección política, dice: Assange no tiene freno para hablar. Parte de la tormenta diplomática del gobierno se debe a que su huésped en la embajada en Londres mantiene un alto perfil político. La Cancillería permitirá que el asilado hable de sus actividades y su situación actual. El creador de Wikileaks volvió a referirse al caso Snowden. Ujú. ¿Qué tenemos acá? Adli Mansur asumió hoy la presidencia interina de Egipto. Un juez poco conocido, Adli Mansur, prestó este jueves juramento como presidente interino de Egipto, un día después de que el ejército derrocara al presidente islamista Mohamed Morsi, que sigue bajo custodia militar. Otro titular: compañía británica niega ser la que puso un micrófono en la embajada de Ecuador. Bueno, según lo que he leído, lo poco que he leído respecto al tema, se hizo una denuncia el día de ayer de que se había encontrado un micrófono en la oficina de la embajada o de la embajadora en Londres, y que según las investigaciones ahora se le otorgaba aquello a una compañía de vigilancia eh, británica, pero al parecer esta compañía está desvirtuando de la colocación del micrófono. Es coincidencia que se detectara este micrófono en la embajada en Londres a raíz de estos temas de espionaje? O, bueno, mucha coincidencia, ¿no? Que justo cuando se hable de espionaje se haga una verificación al menos y se determine o se detecte. ¿Será que a raíz de aquello se lo encuentra o ya se sabía de este asunto? ¿Qué más tenemos? Dice: Guayaquil es el nuevo polo burocrático. ¿A qué se refiere esto? Guayaquil es el nuevo polo burocrático. El número de servidores públicos en Guayaquil creció 24% en los últimos 4 años. 5 entidades públicas tienen su sede en la urbe. Otras concentran la céntrica zona bancaria y el norte. La demanda laboral se dinamiza. Ujú. Bueno, eso tenemos como noticias principales, titulares principales. Y aquí hay algo interesante, dice, en la sección novela, estoy leyendo El Comercio, dice: espionaje en la novela estadounidense. Y dice: cuanto más tensas están las relaciones políticas entre las naciones, los escritores más avesados dan rienda suelta a su imaginación, cuando creando personajes oscuros con doble vida y diestros con las armas, los espías. A diferencia de un Edward Snowden, el espía informático a quien todos conocen, los espías de la literatura son personajes anónimos, seres con una vocación casi innata por resolver problemas,
sea en novelas que buscan develar la vida de estos desconocidos, como lo presenta El espía, del norteamericano James Fenimore Cooper, o bien haciendo visible el glamour en, en el que ellos viven, como lo hace la Ian Fleming en la saga de James Bond. Lo cierto es que esta novela, subgénero de la novela policíaca la gótica y de la de terror, según Javier Vázquez. Tenemos una llamada, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Dice, la vida no tan secreta de la CIA. Es posible develar los capítulos más secretos de la agencia de inteligencia más resguardada del planeta. Esta es la recomendación de Fernando Plaza y la propuesta de Norman Mailer en Harlots Ghost, una novela en la que tres agentes de la CIA ponen al descubierto varios hechos que se han gestado desde los altos mandos de esta organización en los últimos años. La novela empieza con la narración de Herrick Hubbard, un antiguo agente de la CIA. Él cuenta su historia, la de cómo llegó a formar parte del cuerpo de la inteligencia estadounidense. Ujú. Así que todo este caso de noticias va a generar, ¿quién será que está llamando? Va a generar que efectivamente desempolvemos nuestras películas de espías y o compremos algunas. Bueno, volvemos entonces y veamos quién es que nos llama con tanta desesperación. Pero bueno, entonces, estos están como los temas del momento, como decía hace un rato. Y continuando con la lectura de las noticias, volvamos a la revisión de las mismas. ¿Qué tenemos en el telégrafo? Bueno, como titular principal dice prefecta de Esmeraldas destituida por la Corte Constitucional. ¿Qué habrá pasado? El Pleno de la Corte Constitucional destituyó a la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, por el incumplimiento de sentencias constitucionales. Según el documento oficial, se destituye a la líder del gobierno provincial, a la procuradora síndica de ese organismo, Rosalía Valdés, por incumplir las decisiones. Aquí el tema, dice, compañía británica niega haber colocado micrófono en la embajada ecuatoriana. Asimismo, y la compañía británica Surveillance Group Limited negó haber sido responsable de la colocación de un micrófono secreto en la embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado el fundador de Wikileaks. Veamos quién nos llama.
Bueno, traté de recoger la llamada, pero no sé qué pasó, no se escuchaba. Así que bueno, entonces, pero qué buen detalle, ¿no? Así que pronto, muy pronto a lo mejor, en estas transmisiones de video, en vivo, por cierto, estamos transmitiendo, recibemos, recibamos llamadas telefónicas y les incorporemos a la transmisión. Así que aquí practicando, porque es medio difícil manejar uno todo mismo. Así que bueno, me quedó la curiosidad de saber quién era quien llamó. Era un número desconocido. Pero bueno, continuemos. ¿Qué más tenemos de noticias? Dice, continuando con el telégrafo, aunque ya creo que leímos la parte principal. O sea, es decir, los titulares, ¿no? Porque hay mucha información realmente. Tratando de seguir la noticia del caso Snowden, veamos si es que hay algo adicional que valga la pena mencionar. Bueno, pasemos al universo y veamos. Bueno, como titular principal dice Egipto en crisis. Juez Adli Mansur jura como presidente interino de Egipto. Producto del golpe militar en Egipto, Morsi, el anterior presidente, fue derrocado en una nueva revuelta. Interesante este tema que dice, Guayaquil extiende sus rutas terrestres a 8 países sudamericanos. Aquí algo sobre el tema. El caso Snowden genera tensión entre Europa y Sudamérica. Perú, que preside la UNASUR, dijo que hoy el bloque se reunirá de forma extraordinaria. Una caricatura del presidente Evo Morales. Aquí Aerolíneas Evo, se los digo de nuevo, me parece al huevo que nieguen a mi vuelo aterrizar en su suelo. Un gesto malevo que se ve muy feo. Aquí ya se la fregaron. Chuta, ahí ya me falló la rima, pero es cierto. Bueno, así que básicamente eso sería con referente a los titulares principales y relacionados sobre todo al caso Snowden. Bueno, volvemos a la pantalla y con esto hemos revisado brevemente las transmisiones, las noticias en esta transmisión. He venido hoy día bastante traba la lengua o lengua la traba, definitivamente. Bueno, y volviendo a la pantalla, eso fue un pequeño break. Volviendo a la pantalla, a la full screen, veamos qué encontramos en internet.
y dice, veamos, ¿se escuchan? Veamos, ¿qué tenemos aquí? Leyendo el periódico El Tiempo, el periódico colombiano, dice en su sección El Mundo, lo de Europa a Evo fue una humillación al continente. Veamos qué dice. Dice, América Latina rechazó incidente con avión, actuación fue un error jurídico, entre comillas, dice analista. Organismos y gobiernos latinoamericanos rechazaron el miércoles que países europeos impidieran el martes el sobrevuelo y aterrizaje del avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, ante la sospecha de que a bordo estuviera el ex técnico de CIA, Edward Snowden, y lo describieron como una agresión al continente. Encabezados por Argentina, Ecuador y Venezuela, diversos gobiernos de la región alzaron la voz ante un asunto por el cual el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que los países involucrados deben dar una explicación. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que reúne a los países del sur del continente y cuya presidencia pro tempore está en manos de Perú, expresó desde Lima su indignación y profundo rechazo al episodio que implicó principalmente a Francia, Italia y Portugal. Bueno, estos son eh, noticias, este caso del periódico El Tiempo, periódico colombiano, en la sección El Mundo, relacionados al tema, este caso con el presidente Evo Morales, a causa de, del señor Edward Snowden, dicho no a causa, sino relacionado al caso de Edward Snowden. Son las secuelas o las consecuencias de lo sucedido a raíz de la difusión o de la filtración de la información por parte de Edward Snowden, información secreta de Estados Unidos y de sus servicios de inteligencia y que realiza en el mundo, ¿no? Tema polémico, por cierto, que ha generado que diferentes organismos, instituciones, gobiernos, como América del Sur, la OEA, eh, la Unión Europea también, países asiáticos, exigieran un pronunciamiento oficial al respecto de la veracidad de esta difusión y de estas acciones por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el alcance de los mismos.
y asimismo ha dejado entrever las relaciones que existen o que se forman, las alianzas o asociaciones que se forman en casos estratégicos entre ciertos países orientados a precautelar la seguridad de sus países y de los demás, de su continente, de su comunidad y de sus socios estratégicos. Veamos otro periódico. Veamos que dice el periódico El Mundo, periódico español. Se escucha el ruido de fondo. Bueno, mientras carga la página, estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, el día de hoy, 4 de julio. Por cierto, festividades americanas. Y son las 11 de la mañana. A ver, veamos. En el periódico El Mundo, a primera instancia, se aprecia lo siguiente. Bueno, aquí está también el tema de los que mencionaba hace un rato. En el periódico El Mundo también cogen la pregunta, Snowden, ¿quieres casarte conmigo? Dice. Ofrecimiento por parte de la ex espía rusa. Por ejemplo, noticia desde Bolivia, dice el periódico El Mundo, periódico español. Evo Morales menciona, no basta una disculpa, estuve prisionero en Viena 13 horas. Titular. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Con esto, mis queridos seguidores, vamos a terminar la transmisión del día de hoy, de lo que hemos revisado. Y bueno, que estaré un poco tiempo más en línea y posteriormente o más tarde posiblemente retome esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado. Seguimos con las transmisiones que realizamos a través del programa de noticias y algo más, con temas del mundo, tendencias y casos que estén en boga en este momento. Edmundo Calero es quien les habla, por cierto, y me despido. Hasta la próxima transmisión.